Vamos a grabar. Yo creo que ya, ahorita ya vamos a terminar, profesora, para que también, Sí. les agradezco también, ahorita que se añada el profesor Daniel, de la paciencia que me han tenido, porque mi compu pues falla. Yo creo que ha de ser seguro el sistema, no sé qué sería, porque mi cámara se parpadea como si fuera un faro, y eso te distrae también. Pero si minimizo la pantalla y no los veo, ya no parpadea. Algo ha de tener en la cámara. A lo mejor, pero la cámara sola funciona. Algo ha de ver ahí, a lo mejor que hemos visto el software, algún software por ahí. Pero bueno, Sí, pues hay que ir adelante. Y ya, pues aquí al profesor Norberto lo van a revisar ustedes. sí. Y, y lo que hemos dado cuenta, profesor, es que tenemos que trabajar mucho también nosotros los docentes y sobre todo en la responsabilidad que podamos nosotros dar. Tenemos que ser ejemplos también de vida, ejemplos para los jóvenes, que no es nada fácil este Sí, punto. Tenemos que ser congruentes. Eso es la verdad. La verdad es que todo lo que se piense se haga. Exista una ecuación. sí, sí. Muy bien. ¿Dónde nos escuchas, profesor? ¿Estás en tu escuela? No, es que vine estoy con mi mamá, por eso aquí no sé, aquí es casa de locos. Y por más de que callo el enano, Ajá, ya ajá. lo voy a meter ahí en la licuadora. Sí, porque ya ve que cuando estoy en mi casa, bien tranquilo, pero aquí tenemos un chiquito por eso. Ah, no, pero está bien. De todos modos, así son los niños. Los niños Sí, son así. Ya no me dejaban entrar. No, profesor, estás fichado. Eh, Bien, aquí en la primera tesis, si nos ayuda, profesora Gabriela. dice, primera tesis, ¿cómo se vive en esta realidad? Exacto. Miren, aquí lo que dice el profesor Norberto es que existe contradicciones. Y como ustedes saben, por ejemplo, la palabra paradoja que hemos platicado aquí, es que la palabra paradoja significa lo contrario a una opinión. Lo hemos platicado aquí, ¿se acuerdan? no, bueno, yo no me acuerdo. Dice que es lo contrario a una opinión. Es lo que significa paradoja, es una palabra de origen griego, paradoxa, significa lo contrario a una opinión. Eh, No, un ejemplo, profesores. Imagínense nada más que va uno con una novia, un novio y dicen, lárgate, pero te amo. Esa es una paradoja. Dices tú, bueno, ¿cómo me está diciendo que me oh, vaya? Pero me ama, ¿no? Y otro tipo de paradoja típico en la familia, hijo, yo te quiero, pero quiero que te vayas de la casa. Oye, espérame, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, esa es la paradoxa, como se dice en griego, y pues no concuerda estos argumentos, nos confunde, y sobre todo confunde más si nosotros que somos adultos nos confunde. Ahora un joven, un niño, ese tipo de confusión genera también mucha incertidumbre. ¿Cómo se vive en la realidad? ¿De qué manera yo voy a actuar? Eso es lo que hace alusión el profesor Norberto en esta perspectiva, ¿no? no, ok. Muy Ujú. bien, prosigo. Segunda tesis, aquí viene también un concepto del modernismo. Aquí lo que comenta el profesor Norberto es que, ¿qué está pasando aquí, profesores? No se está respetando el pasado, se está criticando muy fuertemente el pasado y los jóvenes tienen que aprender a respetar lo que ya pasó, la historia, tienen que respetar su historia. Me acuerdo hace poco, no sé si ustedes se acordarán, cómo el propio Díaz Ordaz estaban quitando su nombre en el metro de la Ciudad de México. No sé si vieron esa noticia, Gustavo Díaz Ordaz. No. Es como pasó hace poco en Estados Unidos con este movimiento antirracista, entre comillas, que quitaron acuérdense que la palabra monumento significa en latín memoria. La palabra monumento significa en latín memoria. Entonces,
estaban quitando el monumento de Cristóbal Colón, porque decía que había sido un conquistador, pero esa es su historia, ¿para qué quitarlo? ¿A qué dejarlo ahí? Es como en Polonia, actualmente si ustedes van, están todos los campos de concentración ahí y uno pensaría, lo hubieran quemado, lo hubieran explotado todo. No, 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 hay que dejarlo ahí porque es la memoria de los jóvenes que vienen. Los jóvenes que nacen no conocen qué pasó. Es importante que conozcan la historia, profesores. Es Sí, importante que se dé ese punto. Entonces, no se les olvide, el modernismo es la mayor herejía que ha surgido a raíz de este mundo contemporáneo. ¿Por qué? Porque se desecha el pasado y se está probando siempre lo novedoso, lo nuevo. No todo lo nuevo es lo mejor, no todo el futuro es progreso. Por ahí les conté la historia de este hombre de la máquina del tiempo de Wells. ¿Se acuerdan que les platiqué que fue al futuro? No sé si les conté esta historia, profesores. yo no me acuerdo. Bien, No me acuerdo, profe. híjole, le voy a poner -3 puntos, profesores. Ah, ya me acordé. Ah, Bien, pues mire, no, este profesor era un profesor solitario como ustedes. Bueno, Ah, ya. eh, él decide irse al futuro porque pensaba que en el futuro, como las películas de Volver al Futuro, que iban a volar los autos, había un progreso social, no había vicios, no había muerte. Entonces viaja al futuro y se da cuenta que las personas no vivían en una sociedad, entre comillas, como actualmente vivimos nosotros, modernas. Vivían en pequeños grupos de 3, de 4 personas y no usaban ropa, nada más usaban una pequeña prenda que le cubría toda su humanidad. Entonces él se acercó a este científico que viajó al futuro y preguntó, oigan, y zarandeó a alguno de ellos y les dijo, dónde está la modernidad? ¿Dónde está lo que yo buscaba? Y él señaló hacia una montaña. Entonces, este científico fue a esa montaña, entró a un tipo catacumbas. Acuérdense que la palabra catacumba significa en griego algo que esté escondido. Baja y encuentra unos libros. Toma un libro y se hace polvo. Entonces, ¿qué significa esta historia que lo comentó Wells, George Wells, en La máquina del tiempo? Que no significa, ¿esto qué es? Que todo lo que venga del futuro no es lo mejor. Uno piensa que lo mejor va a venir el día de mañana, que lo mejor va a venir en el futuro. Fíjense, si ustedes analizan las culturas prehispánicas en México, para los mayas el futuro ya pasó. Si ustedes analizan el mundo judío, el mundo judaico, ellos pensaban del presente hacia el pasado. Para ellos el pasado es lo mejor que el futuro. Nosotros, esta comunidad occidental que vivimos, es una comunidad occidental que piensa hacia el futuro, que lo mejor va a venir mañana, no ahorita. Ahorita no es lo mejor va a venir mañana. Pero ya estamos en el 2020 y ustedes díganme, este es el mejor mundo posible. Este es el mejor modernidad que hemos buscado. Creo que hay muchos desastres actualmente que no le quitan nada a siglos pasados, profesores. exacto. ¿No? Sí, yo de hecho, yo siempre he pensado que la mejor forma de vivir fue en el pasado, porque ahorita, como dice usted, hay mucha carencia, mucha pobreza, desempleo, falta de, no sé, falta de visión hacia los mexicanos, no sé, se me hace como que estamos muy mal ya. Sí, exactamente. Acuérdense que yo les había comentado, hay un profesor alemán que vino a México, se nacionalizó, él era de origen judío. Como ustedes saben, los judíos tuvieron que huir de Alemania por el nazismo que fue, se podría decir, la peor equivocación que ha hecho el ser humano, de razas superiores. Aquí no hay nada de raza superior, el que tenga vicios y virtudes es superior a otro, eso está clarísimo. Pero este profesor que vino aquí a México, se nacionalizó mexicano, se llamó Juan Brom. Él tiene varios libros, uno de ellos se llama Para entender la historia, otro se llama
Esbozo de Historia de México. Otro se llama Breve Historia Universal. Si puedan, lo pueden conseguir. Es un fantástico profesor, Juan Brom. Y él habla precisamente que a lo mejor el sazón, el sabor, la sal quedó en el pasado. Queremos reinventar el mundo en el futuro y resulta que no encontramos un progreso. ¿De qué sirve banquetas hermosas? ¿De qué sirve un edificio hermoso? ¿De qué sirve un gran hospital si no existe un progreso social? ¿Qué tipo de progreso? Que la sociedad haya olvidado o haya sobrepasado el concepto de la pobreza, que tengan una estructura educativa, que todos estén educados y sobre todo que exista una oportunidad laboral. ¿Cuántos no tienen trabajo actualmente con la pandemia, profesores? ¿Cuántos no tienen recursos? ¿Cuántos no tienen pan en su casa? Entonces, cuando puedan, compren el libro sobre el propio Zygmunt Bauman, el polaco, el filósofo, educador. Él habló de la liquidez. Dice él que las cosas cambian tan rápidamente que no tenemos certeza sobre ellas. No tenemos alguna oportunidad de interpretación, de comentarios. ¿No, profesores? Sí. Muy bien. Voy a todo galope. Quinta tesis. A ver, profesor Daniel, hay una palabra aquí en griego. Quinta tesis. Arete. Exactamente la palabra arete. Arete. Exacto, es una palabra de origen griego. De ahí viene la palabra arete, las que usan las mujeres. Bueno, ahorita hay hombres extraños que usan también arete, Que pero también los usan. ese es otro tema, es otro tema. Sí. No se va a encontrar el grupo de inquisidores laicos que cuando uno los critica a ellos se enojan, de estos inquisidores laicos. Pero hay hombres extraños que usan arete, pero bueno, las mujeres que... De ahí viene la palabra arete, algo que está ahí. De hecho, la palabra arete es una palabra de origen griego que significa virtud. ¿Cómo se adquiere la virtud? Sócrates comentaba en el libro de la Apología de Platón que decía que el arete se debe de aprender. Uno pensaría, profesores, que uno es profesional y como tal tiene virtudes, y no es así. El mayor daño que se ha hecho hasta ahora a manera de corrupción lo han hecho los profesionistas, no las personas que no saben. Las personas que no saben no tienen tanta maniobra de mal, pero las personas que saben lo hacen con concepto previo de conciencia. Entonces la palabra arete, comentó Sócrates, es una palabra que se adquiere. ¿Y dónde se debe de adquirir? Desde la casa, desde el hogar, desde la primera socialización. Y se puede fundamentar en la institución educativa. Ánimo, profesores, veo que Morfeo ya nos está Nos está seduciendo. atacando. Casi nos colapsa, profesor, con su gran... prácticamente era una nada el que se vio ahí, profesor, una nada. Ay, perdón. No te preocupes. El sentido del humor es bueno más en estos tiempos de aislamiento, de Teletubbies, de Pokémon, no sé qué demonios estamos viendo acá, entonces es un aislamiento total. Y sobre todo, profesores, en el concepto del arete, pues vemos poco espacio también, yo creo que eso también nos perjudica. La ciudad es una ciudad de pocos espacios, no como el campo, no como las áreas rurales. Vemos que tenemos cuántos metros a veces tenemos en nuestra casa para caminar, para realizar más para los niños que quieren correr. Hay poco espacio, está muy centralizada todo, la parte urbana. Muy centralizada, profesores. Bien, pues, profesora Gabriela, la siguiente palabra en griego. Etos. Etos. Etos significa en griego carácter, costumbre. ¿Carácter de qué? ¿Costumbre de qué? De un pueblo, de una comunidad. De ahí viene la palabra ética. La ética que debe estudiar, lo dice el profesor que estamos revisando, Norberto. La ética va a estudiar lo que va a pasar, no lo que ya pasó. ¿Cómo me voy a comportar ahorita en un momento después? No lo que ya pasó. Lo que ya pasó no es un tema del derecho, es un tema político.
pero el ethos va a estudiar siempre lo que va a pasar, es un tema interno de uno. Entonces, ¿el ethos qué es? ¿Dónde se desarrolla? Individualmente y se hace colectivo en la institución educativa. Es lo que significa de ethos. Ánimo, profesor Daniel, ya creo que ya lo estamos perdiendo a usted. Nada más vemos. No, aquí seguimos, aquí seguimos. O va a usar usted uno de esos lentes que supuestamente están los ojos abiertos, pero en realidad están Abierto. No, ya, mire. Ya vamos a terminar. Por cierto, ¿sí vieron ustedes el video que les envié, profesor, o no tuvieron tiempo? Sí. No, yo la verdad no. Pues Pero sí, sí está interesante, está muy interesante. Es lo que yo pienso que es lo que se venía dando anteriormente. ¿Se acuerda que le platicaba yo de en las escuelas que hacían así como los proyectos, ¿no? Exacto. Y era muy interesante, pero pues socialmente hablando, pues no sé por qué lo quitarían. Y entonces, pues yo digo que estaría bien como en las escuelas, en las técnicas, ¿no? Que se van por proyectos y lo realizan y ya lo hacen labor social fuera de las escuelas. Entonces lo que habla el tema, pero obviamente lo habla así, que hay que compensarlo con las materias, ¿no? Para que por ejemplo, me llamó mucho la atención y lo de cívica, ¿no? Que él decía, ¿cómo vamos a meter tal materia, no? Supongamos cívica, ¿cómo ustedes piensan que se va a meter esa materia, no? Entonces él habló de, bueno, vamos a ir a los lugares donde están las personas con Alzheimer y vamos a llevarlos y vamos a integrar a los chicos, ¿no? ¿Y eso qué es? Una educación cívica, porque ya los estás llevando a un entorno fuera de la escuela, un entorno social. Entonces está muy bien. Interesante, profesora Gabriela, pero sin embargo, si tenemos nosotros en nuestra médula espinal en México el Banco Mundial no va a permitir que se haga esas actividades porque cuesta mucho para el banco. Lo que quiere es rápidamente terminar la carrera. Si en caso, de hecho, el Banco Mundial ha propuesto que se termine la carrera en 1 año y medio. ¿Sí sabían ustedes? No. Ya no debe durar tanto. ¿Por qué? Porque lo que se quiere no es que el alumno sepa mucho, sino que sea funcional técnico. Se quiere tecnificar todas las carreras en México. Oh. Entonces, esos talleres que dices tú es maravilloso, es humanista, pero ya no está funcionando. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial está metido su nariz en todo esto. ¿No? Pues muy bien, ya para terminar la última presentación, profesores, hablamos de la polis. ¿A qué les suena el concepto de la polis, profesores? ¿Población? Población, más o menos, chivis. Sí, habían escuchado la palabra chivis. No. La palabra chivis, que se escribe civis, pero se pronuncia chivis en latín, la C, significa ciudadano. De ahí viene la palabra civismo, ciudadano chivis. Entonces la palabra polis significa democracia, convivir, compartir, entablar, realizar, organizar y sobre todo compartir conocimientos. No se les olvide esto, todas las personas que viven en una polis se les llama burguesía. Entonces, por lo tanto, tomando esta definición de lo que dice el profesor Norberto, todos somos burgueses, profesores. Todos los ciudadanos somos burgueses. Entonces, ¿polis es democracia? Polis significa democracia, significa ciudad, significa compartir. Ok. Exactamente, exactamente. Muy bien, profesores. Ahí terminamos ya la materia en temas transversales. ¿Alguna pregunta? No. No se les olvide esto. Si la escuela pierde reconocimiento, si la familia pierde su identidad, ¿quién va a educar a los jóvenes? La escuela, ¿no? Debería de serlo, pero la escuela está perdiendo terreno. Pero no se les olvide esto, profesores, ya para terminar. Vende más el vicio que la virtud. Una sociedad enferma deja mucho dinero. Ok. No se les olvide esto. Es como la inseguridad. La inseguridad deja dinero, claro que sí. Si yo tengo una empresa de seguridad privada, yo quiero que exista inseguridad porque eso me deja dinero. Eso es muy cierto.
Claro, no se les olvide esto, ¿eh? Esto es muy, muy hegeliano, pero ahí la llevamos. Bien, ya dejé de compartir la pantalla, vamos a ver si puedo compartir la última. Hoy mismo voy a empezar a calificar sus trabajos y vamos a ir adelantando aquí. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Es que no veo nada, profesor, mi pantalla está totalmente negra, no veo nada. Muy bien, ¿ya pueden ver la pantalla, profesores? No, Aún no. ¿No? no. Ya, ¿Ya lo pueden ver? ya, Ya. ya. ¿Se acuerdan de la plataforma que habíamos platicado de Second Life, profesores? Sí, Oye, qué historia todo esto. Imagínate todo lo que no has podido realizar, lo haces de manera fantasiosa en estos medios de comunicación, estos medios tecnológicos. sí, sí bueno, estuve viendo unos videos en YouTube y dicen que es también un tanto peligroso que porque la gente ya no convive con su familia, con sus amigos, vaya, y se crean una vida ahí en el juego. Además de que te consume tanto tiempo, también esa plataforma está diseñada para dejarte sin dinero, vaya, porque todo es carísimo. Totalmente, tiene un costo. También aumenta problemas físicos porque cuando uno pasa mucho tiempo, fíjense, yo con mi esposa pasamos, como les he platicado, tenemos con ustedes, tengo aproximadamente 300 alumnos en total. Wow. Quiero caer en presunción tampoco, no es mi objetivo como filósofo, pero nos levantamos con mi esposa como a las 9, porque si no dormimos, y empezamos a trabajar como a las 10 de la mañana, y a veces nos quedamos hasta la 1 de la mañana calificando, todo el día calificando, profesores. Órale. Entonces, si uno reflexiona esto, también existe un daño físico, el cuerpo no se ejercita, el cuerpo no camina, el cuerpo no se oxigena. El oxígeno es importante también. Entonces, esta parte también de la tecnología, ya estamos yendo ya como en la manera de la reflexión, tenemos que darnos cuenta de que a veces no es lo mejor esto para nosotros y pues no encontramos tampoco pues cierta comunidad en todo esto. Bien, ¿qué me pueden decir del trabajo que hicieron, profesor, de esta autora que vamos a revisar? ¿Qué me pueden decir? Ah, pues dice que la definición de aprender a aprender Sí, tiene varias definiciones según los autores. Entre ellos también encontramos que la define como disposición de nuevas tareas mediante la activación del compromiso para pensar y una perspectiva de esperanza a través del mantenimiento y autorregulación cognitiva y afectiva. sí. Yo estuve leyendo todas estas definiciones y también el capítulo y se puede deducir que la aprender a aprender, la competencia de aprender a aprender, Sí, tiene elementos cognitivos. Los elementos cognitivos para que la persona pueda obtener esos aprendizajes, vaya, claro, no podríamos tener esa competencia sin elementos cognitivos, porque entonces no aprenderíamos. exacto. También incluye elementos afectivos. Estos elementos son lo que te impulsa a querer hacerlo, a querer conocer, querer tener ese conocimiento. Dentro de uno de ellos estaba el miedo al fracaso.
Exacto. Muchas veces uno no tiene ese miedo porque y te empiezas a, vaya, es como también, como dijimos, un impulsor, ese miedo al fracaso, otros el miedo al éxito. Entonces tienes que como que saber sobrellevarlo para que no ni te coma el fracaso ni te coma el éxito, vaya, que no como que equilibrarlo. Otro factor que influye mucho es el factor social, Sí, que dice, los factores sociales que influyen en el concepto de aprender a aprender son que el estudiante aprenda a conocerse. claro. O sea, antes de aprender otras cosas, uno se debe de conocer, de escucharse, o sea, de conocerse uno mismo al 100%. Después, el desarrollo de socialización. Uno debe, vaya, si vas a investigar algo o te están, por ejemplo, ahorita que estamos tomando la clase, debemos de tener esa habilidad de poder socializar, porque si nos cerramos en nuestro círculo, pues entonces no vamos a poder dejar entrar el conocimiento, ¿ve? Y Y sobre todo, reflexión. profesor, lamento Ajá, interrumpirte, profesor. Y sobre todo yo diría actualizarse, porque cuando tú te vinculas con otras personas, actualizas tu lenguaje. exacto. Sí, muchas veces con una simple plática uno va aprendiendo. Por ejemplo, yo lo he notado cuando con las clases con usted, usted menciona varios, por ejemplo, las palabras en latín, y yo las voy anotando, entonces son palabras que pues uno va aprendiendo, ¿no? Como dice usted, nada más en la simple plática, cuando lo que nos comparte, vaya. Y Sí, pues nada, sí, pues nada más. También, bueno, encontré otras definiciones, pero bueno, ya creo que ya con una es suficiente. hay muchísimo, Y, profesor. Fíjense, hay una palabra en griego hablando de esas etimologías que significa eclecticismo. ¿Habían escuchado esa palabra eclecticismo? Eres un ecléctico. Y no es grosería del griego. Eclecticismo fue se podría una secta filosófica del siglo IV en el periodo helenístico antes de Cristo, que eran llamados los eclécticos. Eclecticismo significa que tomas de todas partes información, conceptos, ideas, y al final tienes un gran menú de ideas, pero nunca tienes una definición propia. exacto. ¿No? Por eso, ese es el riesgo que corremos nosotros los docentes en este mundo de la tecnología, que seamos un poco eclécticos y no tengamos una definición o realmente un juicio propio. Ujú. Dice, bueno, yo pienso esto, a mí mi postura es esto. Entonces, Ajá. yo como filósofo puedo definir las tecnologías educativas como un eclecticismo tecnológico. Hay mucha información, muchísima. Y darse cuenta, cuando uno está metido en las redes, te das cuenta que el tiempo pasó rapidísimo, se te fue 2, 3 horas ahí, no he hecho la comida, no he hecho esto, Sí. ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con este punto. Queremos también pensamientos fijos, pensamientos concretos, específicos y sobre todo un concepto del cogito. La palabra cogito significa en latín pensar, pensamiento cogito ergo sum, pienso, luego existo, como decía René Descartes, un pensamiento específico, concreto. Miren, yo honestamente, profesores, le tengo mucha fe, una fe humana, no religiosa, a los libros. A mí me gusta mis libros, me gusta trabajar con ellos porque al menos tengo un poco más de sensatez en ello. Miren, hay una obra del Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, donde, donde el conde, después del mundo dantés, después de haber encontrado el tesoro de espadas, empieza su venganza con sus enemigos y uno de ellos le pidió clemencia. Entonces el conde le dijo, soy en mundo, no santo. Esa frase lo tomo para decirlos a ustedes que yo no quiero que sean santos, sino que sean personas sensatas. Es lo que busca la educación, que los alumnos sean sensatos. La sensatez, ¿qué es?
pensar adecuadamente antes de actuar, si realmente lo que hacemos es correcto o no. Profesora Gabriela, ¿me puedes ayudar en la siguiente presentación que está ahí? Ay, no la ha pasado, es la dice primer tesis, David Perkins, Educar para un mundo cambiante. Exacto. Ese libro, David, el profesor David, pertenece a la escuela de Harvard. Acuérdense que la escuela de Harvard, de MIT, han propuesto un nuevo pilar de la educación. Como ustedes saben, ahorita esto que estamos analizando es aprender a aprender, ¿no? Es un pilar, es una estructura. Pero ahorita se ha propuesto una educación activa, una educación para la vida, una educación para la reflexión. Que en cualquier momento, sea que estoy trabajando en el campo, estoy trabajando en la tienda de mi papá, estoy trabajando en cualquier lugar, que mi conocimiento se aprenda, porque no se les olvide esto, también aprendemos de la calle, de la periferia, no solamente del ámbito tecnológico. Aprendemos más a veces en la calle que en la propia institución educativa, profesores. Sí, es el aprendizaje informal. Exactamente, exactamente. Muy bien, profesor. Bien, vamos con la siguiente. Ya se nos va a agotar el tiempo. Bien, profesor, si nos ayudas ahí, la siguiente. Segunda tesis, ¿dónde encontramos el conocimiento formal? ¿Dónde está? ¿En la escuela o en el ámbito de la calle? En la escuela. Pero qué pasaría si yo les comentara a ustedes que en la escuela encontramos los vicios y no las virtudes? ¿Dónde podemos encontrar el verdadero conocimiento, el conocimiento verdadero o aparentemente que tenga certeza? Fíjense, hubo en Grecia un oráculo, no sé si ustedes han escuchado la del oráculo de Delfos. Era algo así como que predecía la suerte de los que iban a la guerra. Exacto, profesor, brillante su interpretación. Era así no solamente para las personas de la guerra, sino todos el que tuviera, por ejemplo, alguna donación, llevar algunas gallinas, unas cabras, la moneda de ese entonces en Grecia, estamos hablando del siglo V, siglo VI antes de Cristo, hasta el siglo III, la moneda era el dracma, y también era las monedas de bronce. Entonces, tú ibas al oráculo y el sacerdote predecía lo que iba a pasar contigo. Entonces, una de las frases en el oráculo de Delfos, había muchas frases. Una de esas frases decía, conócete a ti mismo. No sé si ustedes se acuerdan del arte de la guerra de Sun Tzu, un libro sobre organización. Habla, en efecto, el arte de la guerra que ¿de qué te sirve ganar 1000 batallas si no te has conquistado a ti mismo? Entonces, lo que queremos, profesores, es que tanto en la tecnología como en esta tesis es que tengamos un conocimiento cognoscitivo y sobre todo podamos entender qué está pasando con nuestra realidad. Bien, voy a rajatabla porque nos queda ya 5 minutos. ¿Sí ven ahí el horario, no? No. Bien. 5 minutos. Ah, exactamente. Aquí la profesora que se ha vuelto una inquisidora. Bien, tercera tesis. Unas sociedades fluidas, todo va cambiando. Vemos hasta hace poco mi esposa tiene en su máquina, la máquina que me prestó la sesión pasada, ella tiene a Cortana, no sé si han escuchado de esta Cortana. Sí. Prácticamente. Es el asistente de Windows, ¿no? Exactamente, que la voz lo hace una locutora de Universal Stereo. No sé si ustedes escuchan Universal Stereo. No, eso no sabía. Sí, lo hace una de las conductoras de Universal Stereo. De hecho, sale en la tarde esta mujer, es una mujer ya madura y hace exactamente esa voz que salió en la película de ella, la película que revisamos. ¿Te acuerdas, profesor Daniel? Ajá.
Imagínate Sí, una sí. máquina que te hable, vete al baño, págale al vecino, tienes deudas en el banco, al menos te lo dice delicioso la voz, ¿no? Te lo dice, Ajá. no una voz bronca, sino tienes deuda, pero tranquilo. Bueno, al menos me lo dijo tranquilo, ¿no? Tranquilo. Impresionante con todo esto, ¿no? Está reprobado con el filósofo en esta materia, profesor Daniel. ¡Ah! Me lo está diciendo, profe, sutilmente. Sutilmente, no fue tan golpe porque me lo dijo con cariño, con amor. Ajá. Ay, imagínate. Bien, profesores, ya nos queda prácticamente pocos minutos. Esta lectura ustedes ya lo revisaron. Ustedes se han de preguntar, bueno, el profesor, ¿por qué va en esta sesión? Se supone que en las otras sesiones ya va más adelantado. Sí, pero vamos en esta sesión porque la profesora Gabriela no tomó clases un sábado, entonces detuvo toda la pedagogía. Por eso vamos en esta materia. Bien, aquí habla de un concepto de metaaprendizaje. Acuérdense, no se les olvide esto, para aprender también tiene que haber un interés personal. Nadie aprende por gusto. No se les olvide esto, profesores. Nadie aprende por gusto. Bien, ya nos queda ya 2 minutos. Aquí la autora toma el concepto de Finlandia, habla sobre de lo que es precisamente esto de aprender a aprender, habla de las habilidades, de darle un mantenimiento también a las ideas y de poder darle también afectividad. Se habla de afectos, no solamente de conocimiento. Hay que decir una persona que sepa mucho si no es simpático con los otros, si no tiene empatía, simpatía sobre todo. Exacto. No ayuda en nada. Bien, profesores, les quiero comentar, ya para terminar, que como se lo he repetido muchas veces, pero como comentó Heidegger, repetir las cosas, volverlo a pensar 2 veces. No se les olvide que en esta materia no vamos a aprender tecnología, sino vamos a reflexionar de qué manera la tecnología nos puede ayudar para la educación. No se les olvide esto. ¿Sale? Sí. Para que tampoco no digan, es que el profesor no nos enseñó nada, nomás nos enseñó puras palabras en grosería, en griego, en latín, pero no nos dijo nada. Sí le investigamos, maestro. No vaya a ser que nos esté diciendo cosas, ¿eh? No, el profesor es un corrupto, nos enseñó groserías. Estamos siendo autodidactas y investigando por nuestra parte, ¿eh? Exactamente, profesora. Bien, pues ya, profesores, termino con esta lectura, la parte cognitiva, la parte también afectiva, social. No se les olvide, tenemos que estar complementados. Lo que nos da la parte de la tecnología es una parte cognitiva, pero hace falta la parte afectiva y la parte social. ¿Dónde se adquiere eso? Aplicando en la realidad, profesores. Pues muy bien, ya nos queda ya 1 minuto. Les agradezco su tiempo, profesor, y muchísimas gracias por todo. Gracias a usted. No, a usted, profe. Cuídense mucho, lamento tanto un poco accidentado esto, pero sigamos trabajando. ¿Qué les parece? Hoy califico sus tareas. Sí, gracias. Perfecto. Sale. Gracias. Hasta luego. Y te envío, profesor Daniel, tu trabajo final. Ajá. ¿Qué vas a hacer? Muy bien. Sale pues. Hasta pronto. Ok. Hasta luego. Adiós, Bye. profe. Bye, Miss. Adiós.